Hebreos 10:23, hoy vamos a tocar el 23 y el 24. 23 dice así, 10:23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Vemos acá la palabra, como dice, mantengamos firme, dice, firmeza. O sea, y eso tiene que ver con la fe. Una persona que, está firme es porque tiene fe, firme en una posición, y dice, sin fluctuar, que quiere decir sin dudar. La profesión, lo que profesamos, lo que predicamos, dice, la profesión de nuestra esperanza. O sea, ¿a qué estaban apuntando ahí? A Cristo. Cristo, el tiempo destinado a dar salvación de nuestra esperanza. Predicamos que tenemos una esperanza de salvación, que un día va a venir el Salvador. Esto es lo que está diciendo acá. La profesión de nuestra esperanza. Entonces, ¿qué tenían de esperanza ellos? Que iba a venir un Salvador para su tiempo dar esa salvación, esa liberación del pecado. Entonces eso es lo que profesaban o predicaban. Porque fiel es el que prometió. Entonces, como Dios prometió, también Dios cumple, como decimos siempre en un versículo, que en esto se mostró el amor del Padre, que envió a su Hijo único para todo aquel que en Él crea, tenga vida eterna. Entonces, en ese sentido, Él cumplió la promesa y mandó a su Hijo. Entonces, como vemos el desarrollo acá de lo que dice, entonces, predicamos, y lo que estamos predicando a Jesucristo, esto lo está diciendo Pablo, dice, no dudemos. Eso le está diciendo a los hebreos, no dudemos. Porque un tiempo antes Dios prometió mandar a su Hijo para salvar a la humanidad, ¿no? Para que no tengan condenación, sino que tengan salvación. Y nosotros tenemos que predicar a ese Cristo, eso está diciendo. Tenemos que predicar a ese Cristo. Pablo mismo dice en 1 Corintios 1:23, nosotros predicamos a Jesucristo y a este crucificado. Siempre tenemos que tener en cuenta por qué hace el sacrificio, por un lado, y un tiempo antes apunta a la ley. Todo lo que es ley es para el judío, porque dice, todo lo que dice la ley, lo dice para los judíos. Entonces, los que están bajo el yugo de la ley. Pero como la ley ya pasó, tampoco les sirve a ellos, pero en un tiempo les servía. Entonces, todo lo que dice en la ley, lo dice para que está bajo el yugo de la ley. Y en ese tiempo estaban, pero después ya pasó el tiempo de la ley. Entonces hay un nuevo pacto, y este nuevo pacto es lo que está apuntando Pablo acá, que lo prometió Dios, el pacto de Jesucristo, que en su muerte nos iba a dar salvación. Entonces está esa promesa y la cumplió el Señor. Y esto nos lleva a Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Gálatas 4:4 dice así la palabra. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley. Entonces, el cumplimiento del tiempo. Y esta es la promesa cumplida. Fiel es Dios el que prometió, dice. O sea, prometió y lo cumplió. Entonces, cumplido el tiempo, cumplió la promesa. Y dice, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer y bajo la ley, o sea, en tiempo de la ley. Y dice 4:5, para que redimiese, esa es la salvación, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, para que salvase a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. ¿Vemos por qué? Porque todos los que estaban en tiempo de la ley estaban muertos en delitos y en pecado, estaban bajo condenación, porque la ley es santa, pero como dice también Pablo en Romanos 7, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, está poniendo cómo es la manifestación en tiempo de la ley, cómo se revela, por más que uno quiera hacer el bien, solamente recibe condenación, porque la ley es santa, y yo soy carnal vendido al pecado, entonces no puedo cumplir la ley. Esto es lo que está diciendo Pablo, y se identifica con los judíos, pero para esto, para redimir, para rescatar, mandó a su Hijo, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Y ese es el propósito de la promesa, darnos salvación, darnos liberación. Y fue para los judíos eso, y también para nosotros.
Y en este sentido que siempre Hebreos lo tenemos que ubicar, esta carta, para el tiempo de los judíos, tiempo de la ley, cómo le va aclarando, cómo le va hablando, todo en ese lenguaje de la ley. Y ustedes fíjense que no va a hablar en otro lenguaje que no sea en el lenguaje de la ley. Cuando habla, por ejemplo, del ayuno, que es espiritual, sabemos, cuando habla de la imposición de manos, que hablan de transferencia de poder, pero está usando todo el lenguaje del tiempo de la ley. Pero el tiempo de la ley ya pasó. Entonces ahora solamente es Cristo y es este crucificado. Vemos cuando decimos humillémonos, ¿qué está diciendo? Encorvémonos a la voluntad del Señor. Pero nosotros en nuestra oración ¿nos encorvamos? Naturalmente no. Se tiene que encorvar nuestra alma. Nosotros lo hacemos espiritualmente. Y todo espiritualmente, esto del tiempo de la ley, era una figura que se cumplió en lo espiritual, después en la manifestación, después del sacrificio de Cristo. Entonces ahora lo podemos cumplir. Podemos encorvarnos cuando nos da la palabra, nos da el conocimiento del poder derramado en la cruz. Nosotros miramos nuestra condición, que somos incapaces de ser libres por nuestros propios medios, y clamamos ahí al Señor. Le pedimos perdón al Señor por nuestras manifestaciones de pecado para poder cumplirla y para poder transformar nuestra vida, cambiar nuestra forma de pensar. Dice así en Hebreos 6, 18, 19 y 20, vamos a leer. Hebreos 6, 18, 19 y 20. Dice así la palabra: para que por dos cosas inmutables, que no pueden mudarse, no se pueden cambiar, dice, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros. Vemos acá la palabra. Es imposible que Dios mienta, dice. Tengamos un fortísimo consuelo, dice. Un fuerte consuelo. Lo que hemos acudido para hacernos la esperanza, para tomar la esperanza. Dice Pablo a Timoteo, echa mano a la vida eterna. Toma la vida eterna. Entonces, lo que hemos acudido para agarrarnos de la esperanza. ¿La esperanza de qué? Recibir la liberación, la salvación. Entonces vemos acá la palabra, para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces esa esperanza habla de salvación, pero ¿dónde está? Está adelante, dice. Entonces ahí divide dos tiempos, la esperanza que está delante nuestra. Entonces dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor y consumador de la fe. Vemos acá la palabra. ¿Por qué se propaga la fe o por qué nace la fe? Por creer la palabra de Jesucristo. Entonces, autor, o sea que es el que creó esa fe. Entonces, por su palabra mismo, cuando lo creemos, entonces, ¿qué engendra en nosotros? Es la fe misma. Escuchamos la palabra nos muestra lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué quiere que haga el Señor en su plan con nosotros? Pero también de lo que quiere que yo cambie, porque la palabra es un espejo, ¿verdad? Y en la palabra, cuando nos reflejamos, nos vemos los defectos y tal vez nos vemos las virtudes, las que vamos cumpliendo y las cosas que no cumplimos, que nos falta para hermosear nuestra vida. Entonces, nos va reflejando lo que está bien y lo que está mal. Y como dice acá la palabra, para hacernos de la esperanza que está puesta delante de nosotros. Entonces, estaba un tiempo adelante. Entonces acá divide dos tiempos. Un tiempo para atrás, un tiempo para adelante. Puesta la esperanza. ¿Por qué? Porque había una esperanza, ellos estaban esperando, esa es la palabra, esperando el tiempo de la salvación. Y todo se divide en estos dos tiempos. Y para poder entender muchas veces el por qué, también quería hablar esto, el por qué Pablo en algunas partes, por ejemplo, bautiza, cuando él dice, bauticé a algunos, creo que a Estéfano o algo así, empieza a nombrar, pero no mucho más, porque no me envió Cristo a bautizar. ¿Por qué lo hizo? Por ejemplo, a Tito, con todo ese griego, lo obligaron a circuncidarse, dice, ¿no? Entonces, ¿pero por qué lo hizo? No solamente porque con los judíos y con los gentiles. Es que
también tenemos que entender que Él se ubica en el tiempo de la ley. Entonces, lo hace así, nos enseña por figura cómo se cumple toda la palabra. A ver, ¿cómo voy a explicar esto? Porque justamente Satanás siempre roba. Justo se me vino y justo se me fue también. Porque te va robando Satanás la revelación. Pero la cuestión es que siempre habla en lenguaje de la ley. Ahora me vino. Pero cuando habla eso, tenés que entender que esa ley ya está cumplida, por más que lo hizo. Está cumplida y ya la ley ya pasó. Ese pacto viejo ya pasó, ya desapareció. Ahora está el pacto nuevo. Entonces, a eso es lo que tenemos que caminar adelante, a proseguir, a mirar, puestos los ojos en Jesús y no en la ley, no en la figura, sino en Jesús, en su palabra, tal y cual lo está predicando el Señor. Entonces, vemos que, como dice acá también, 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Vemos, tenemos como segura y firme ancla del alma. Entonces, ancla ahí, del alma. El ancla, lo que nos ancla a Dios, lo que nos hace mantener la presencia de Dios, la tenemos como segura y firme ancla que penetra, dice, hasta dentro del velo. Entonces, ¿quién abrió el camino? Jesucristo. A través del velo, a través del sacrificio, entramos, camino nuevo. Entonces, eso es lo que nos ancla a la presencia del Señor. Entonces, nos hace frenar. Tenemos ahí donde anclar nuestra barca, el puerto mismo, la orilla, como cuando predicaba mi mamá, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Entonces, al otro lado significa la presencia de Dios. Entonces, ahí anclamos nuestro barco, nuestra vida espiritual. Pero también, como dice acá, y penetra hasta dentro del velo. Hasta dentro del velo. Entonces, a través del velo, uno va entrando. Te marca el camino, entras en la presencia del Señor. Eso, por supuesto, a través de la humillación, a través de pedir perdón, a través de confesar nuestro pecado para que pueda abrir nuestra mente. Para que pueda abrir nuestra mente. El tema de acá, hermano, muchas veces, yo no sé si predicar cosas que me va revelando el Señor, pero no por el pecado mismo en sí, aunque es pecado, pero lo doctrinal. Porque en lo doctrinal veo que la mayoría están verde. Verde en el sentido que tal vez no sabe, mi mamá siempre dijo, y en ese tiempo yo estaba, ahora recién me va abriendo, a través de escuchar la prédica. Y me da un poquito a veces decir, a ver, esto cuando se tocaba mucho en la imposición de manos, y se sigue haciendo, esa es la realidad. Y venía escuchando esa prédica, y pasaron 4 años, y se sigue en la misma postura. Y eso es el pisotear la sangre de Cristo. Es la misma incredulidad, 4 años. Ya no es nadie nuevo, no hay gente nueva que entra acá. No hay gente, a ver, si nosotros somos los instructores, los pastores, y como le decía mi mamá a un instrumento, el día, dice, vos tenés que, en realidad le decía así, vos tenés que enseñar a tu pueblo de a poco, instruir. Pero si ese pastor, esa pastora, no sabe cómo instruirle, ahí está el tema. No sabe defender la doctrina, no puede crecer en el conocimiento, y ahí es cuando yo deducía también un poquito escuchando esta prédica. ¿Cómo van a ser libres? ¿Por qué la gente no es libre? Porque si vos tenés el conocimiento y no le das, no pueden ser libres de pecado, se van a estancar. Llegan a la liberación hasta cierto punto, pero después le falta otro conocimiento, y otro para avanzar. Entonces se frena. ¿Por qué? Porque el conocimiento que tiene el instructor no se lo da. Entonces ahí es cuando vos como pastor, ustedes también, ¿no? Por eso estamos poniéndonos todos acá. El conocimiento que nos da el Señor tenemos que explayarlo, predicarlo. ¿Por qué? Porque el Señor, si te da el conocimiento, vos lo tenés que predicar, ¿no? Son los frutos espirituales que nos da el Señor.
Ahora, ¿para qué voy a tener fruto de conocimiento espirituales si después yo no los doy? Vemos cuando el árbol de palta tiene los frutos, ¿qué se hace? ¿Se le saca la palta? Las comen, se aprovecha, ¿no? Así también la vida espiritual de una persona. Tenemos el conocimiento para darlo. Ahora, si yo no lo quiero dar por temor, ¿para qué me va a dar conocimiento? ¿Para tenerlo escondido? ¿Una luz no se puede esconder debajo de una nube, dice, ¿no? Entonces, empezaba a meditar esto, que escuchaba mucho de la imposición de mano, y decían, te va a pedir cuenta. Si vos no te humillás de la imposición de mano, te va a pedir cuenta. Y ahí me iba un poquito más a meditar. En un tiempo ya no hicimos la imposición de mano y después volvimos para atrás. Y ahí es cuando el mensaje está perdido. Dice, el día que yo no esté, no van a predicar más, se va a perder todo el conocimiento. ¿Y eso por qué? Por falta de humillación. Ustedes se tienen que humillar. Porque, a ver, no es solamente por el nuevo. Y tomaba más esto. Porque pasa con el instrumento habitualmente. Como me pasa a mí. Yo me siento ahí ahora, aunque yo no hago imposición de mano. Pero ¿qué pasa? Yo me siento culpable. Y mirá cómo te juega Satanás, porque sos un vago espiritual. Que no le querés orar a la gente. Y en realidad a la gente la tenés que instruir para que sea libre por la palabra. Y si no instruís, estás guardando la palabra que el Señor te encomendó. Entonces ahí está lo malo, hermano, de no humillarse de eso. Porque ya se convierte en confianza a la ley, como decía mi mamá en la predica, espíritu de legalista, como le dicen en la gracia, lo legalista, lo de la ley. Y sin querer tenemos esa levadura, la palabra que dice, guardado de la levadura, ¿no? De los fariseos. Y eso mismo es lo que tenemos. Entonces, también decía otra gran verdad mi mamá, cuando vos tenés a tu hijo enfermo, enseguida, por la incredulidad, enseguida le querés imponer, parece que te falta algo, que le querés imponer a tu hijo las manos para que se libere. Y eso es una gran verdad porque a todos nos pasa. Y mirá cómo le pasa al instrumento, que cree que no puede ser libre esa persona si no le ora. Entonces, el tema está en el instrumento, más que en el pueblo, porque el instrumento es el que tiene que enseñar. Y el pueblo tiene que aprender y escuchar y humillarse. Y así va a ser libre. Pero vemos que tal vez en ese tiempo obedecieron. Pero ahí me da otra pauta. Obedecieron ¿por qué? Porque estaba mi mamá. Porque era la autoridad máxima, ¿no? Entonces, por respeto, lo obedecieron. Ahora, supuestamente la autoridad máxima, ¿quién es? Es Karina. Entonces, vayan y oren. Entonces, ¿por qué? Porque hay una obediencia de hombre. Pero no hay una convicción en el sentido, si yo no le oro, entonces me van a retar. Entonces, todas esas cosas tenemos que empezar a meditar, ¿no? Para juzgarnos y para que esta señal de las figuras, porque decimos, no, está bien, pero si vos te humillaste va a ser bien, y a lo nuevo y siempre, pero me parece que más pasa por el instrumento que por el pueblo. Porque yo creo que póngale que el domingo nadie se levante a orar, pero va a pasar algo que lo vas a querer hacer, porque sentí que el pueblo no va a ser libre si no es por la imposición de mano. Ese es el tema. Y ahí está la incredulidad del sacrificio de Cristo. Y ahí está la confianza a la ley, al volver a hacer las figuras. Y en ese sentido también comprendo a las demás iglesias que se sienten incompletos sin ayuno, aunque nosotros ya no lo cumplimos. En esa parte tal vez vencimos, pero no en la imposición de manos. Otros practican otra cosa, lavado de pies. Otros se ponen el velo. Otro, como vino una persona acá, no comía cerdo, porque lo dice en la palabra en el Antiguo Testamento. No comía cerdo. Entonces, no, porque la palabra lo dice y es pecado. Y tal vez le toma por ese lado. Es que está tan fuerte la levadura, y en un grado tenemos levadura. Porque en parte cumplimos, pero en parte no. Entonces, son las cosas que tenemos que ir tocando. Porque quiera o no, el que no le gusta, que no comparte, se va a ir. Y quiera o no,
quiera o no, va a llegar un tiempo que el Señor va a pedir cuenta de esto, de lo que nos enseña, de lo que nos instruye, del temor a hombre, del qué dirán, no que se me van a poner todo en contra. O tal vez, como a mí me digo, todos se me van a poner en contra, porque la mayoría imponen en manos. O tal vez, otra persona enseñando esto va a decir, a ver, por ejemplo, el matrimonio. Sabemos que hay muchas personas acá que están en segundo matrimonio, que el Señor, según la palabra y lo que yo entiendo y lo que siempre se predicó, es que está en contra de la voluntad del Señor. Entonces, ¿por qué? Si toco una cosa, toco otra, y el tiempo que va a venir para tocar eso, que se tiene que aclarar, tal vez no lo quiera hacer. ¿Por qué? Por temor a hombre, porque mucha gente se va a ir, porque nos vamos a quedar solos, por conveniencia económica, no sé. A cada uno hay diferentes temores. Eso es lo que me hacía entender, como en el tiempo de Jeremías, que Jeremías, él predicaba juicio porque estaban en desobediencia, y era él contra todos, y trataban de convencerlo. Dice, tratemos de convencerlo, como dice, quizá claudicará, dice, denunciad, denunciémosle, denuncien, denunciémosle. Total, por ahí se va a convencer, por ahí. Entonces el tema ese es grave, el tema ese es grave. Cuando tenés la palabra y no la querés explayar, no querés tocar ciertos puntos porque son incómodos para el resto del pueblo, no estás instruyendo al pueblo. Entonces el pueblo va a tener un crecimiento solamente, se va a sentir mal, no va a haber liberación y al tiempo va a abandonar igual. No te sirve, no te sirve. Tal vez estás sembrando en tierra mala. ¿Por qué? Porque el Señor le da un tiempo a todo, pero mientras vos no prediques la verdad se van a sentir cómodos. Ahora, cuando te toque predicar la verdad, el tema es que ahí van a venir los conflictos. Y ese es el tema, ¿no? Entonces, hoy me amonestaba mucho la palabra, escuchaba esa prédica y me turbaba mucho por dentro. Me sentía incómodo y digo, tengo que predicar eso. No puede ser que no predique. Y se me abría, y se me abría. Yo sé que va a traer conflictos. Y tal vez van a seguir haciéndolo. Pero yo, por lo menos, lo que veo, que el Señor me va a pedir cuenta y voy a estar limpio de eso. Al menos por predicar lo que se me revela. Porque en un tiempo también le tomó, como a mi mamá, los temores, que no quería predicar, pero decía, ¿para qué te doy la riqueza si no vas a predicar? Porque también tenía temor a exhortar a muchos instrumentos. ¿Por qué? Porque tenía temor también que se vacíe la iglesia, que se vayan todos. Esos temores van a ser parte de nuestra vida. Yo no digo que no voy a tener temor, porque los tengo. Pero también prefiero tener el temor al Señor y no al hombre, no a otras personas, sino temor al Señor para hacer la voluntad del Señor. Y después, le caiga a quien le caiga, le gusta, a mí no me voy a pedir cuenta. Si se me abrió a mí, yo voy a defender el mensaje. Y más en esto, porque muchos dirán, ahora ya no está Noemí, no está el instrumento, ahora está otro. Bueno, yo jamás, buscando en la Escritura, un profeta contradijo a otro. Nunca. Todos seguían la misma línea, el hacer la voluntad del Señor. Tenía un conocimiento, se le revelaba. Entonces, de ese punto de vista me da ese consuelo del Señor, esa seguridad del Señor, que voy a poder predicar esto libre. A muchos no estarán de acuerdo, para muchos es aburrido esto de tocar siempre hebreos, pero Hebreos, si uno se humilla, es una carta riquísima. Y en este sentido también yo reconozco últimamente que me estaba debilitando, porque digo, estoy repitiendo otra vez acá, allá, se aburre. A ver, pero ustedes están para ser instruidos y para ganar seguridad en el conocimiento de la palabra, para que cuando ganan seguridad aumenta su fe, y cuando se le abre la cabeza se le va a aclarar muchas cosas y van a crecer en el conocimiento. Y esas cosas que hoy ven y dicen, ¿por qué no crezco? ¿Por qué no soy libre? Es porque todavía no está formada la confianza en la ley. Vemos, si una imposición de mano te está venciendo,
Eso quiere decir incredulidad. Y tal vez la van a querer acomodar de otra forma. Las cosas que están en contra todavía, porque están haciendo esto, están imponiendo manos. Y se van a enojar mucho y me van a decir que me oposiciono. No. No es que uno se posiciona, uno trata de buscar la verdad. Y la verdad no agrada muchas veces. La verdad es incómoda para muchos. No es simpática la verdad. Como Cristo se ganó muchos enemigos. Primero, cuando estaban todos los milagros, estaba todo bien. Pero después, cuando le empezó a decir la verdad, muchos se apartaron. Y así también, tal vez sea en este pueblo. Mientras esté todo bien, no se diga nada, se trata de vos humillate nomás y no predicamos el conocimiento que nos va dando el Señor, la luz que nos va dando el Señor, la revelación que nos va dando el Señor, nos mostramos esa humillación tal cual. Porque por un lado le digo, vos tenés que humillarte nomás, te digo eso, humillate nomás, vos tenés que humillarte. Pero por el otro lado te estoy imponiendo la mano. ¿Qué estoy haciendo? Estoy alimentando tu incredulidad. ¿Por qué? Porque yo estoy imponiendo mano y te estoy enseñando el tiempo de la ley. Pero no te estoy diciendo humillate. O sea, parece que te falta algo. No. A ver, si vos te humillás no le hace falta mi imposición de manos, por decir algo. No hace falta. Falta tu fe para cambiar. Entonces, de ahí tenemos que partir. Porque siempre queremos ayudar y pensamos que nosotros hacemos la obra. Y al menos, como decía mi mamá, el que tiene el talento fuerte de esto, ni qué hablar. Es imposible poder separar las dos cosas. Y entonces ahí se ve la incredulidad de la palabra, la falta de discernimiento, la falta de revelación, la falta de fe, de confianza en ese sacrificio de Cristo. Por eso tenemos que humillarnos, hermanos, para poder luchar contra la levadura que lo traemos, ¿por qué? De nacimiento. La levadura, esa levadura tan fuerte, y a lo que tenemos acá, la levadura vistosa, lo único, creo, no sé, si más revela el Señor después, seguramente va a seguir revelando, pero es la imposición de mano. Es la imposición de mano. Y ya te digo, a mí, si esto se me cruzó por mi mente, debe ser que no entró otro instrumento también. Si no me levanto a orar, me van a tratar de vago, de vaga espiritual. No me voy a levantar, no, tengo que hacerlo. Y parece que te sentís completo. ¿Por qué? Porque esa es mi incredulidad al sacrificio de Cristo. Entonces, fe en la confianza en la figura, una falsa seguridad, pero ves que vos no avanzás espiritualmente, no tenés conocimiento, no tenés ampliación, revelaciones, queda estancado. Entonces no podés discernir. El día que se te presente 2 o 3 pastores que por ahí vienen de visita y te contienen la palabra, ¿cómo vas a presentar la defensa del Evangelio de la cruz? ¿Cómo vas a invalidar eso? Y como decía mi mamá, parece pavada esto, pero el día que usted se le presenta unas personas que le contiendan, ¿cómo van a responder? ¿Dónde lo van a buscar? Entonces, en eso uno ya tiene mucho que investigar, mucho que estudiar, que el tiempo de la ley ya pasó. Los profetas profetizaron hasta Juan. Vemos que el bautismo también dice, todos fuimos bautizados en su muerte. Entonces ya no hay, como decía también con respecto a la segunda venida, eso, con la Santa Cena, esto hace en memoria hasta que yo venga, y hasta que yo venga se refiere a la resurrección. Otro dice, no, pero no dice hasta que yo resucite. Pero ¿cómo tocaba la otra vez el versículo? Muchos no morirán hasta que yo venga. Y se refería claramente a la resurrección, no 2000 años. ¿Quién vive 2000 años? ¿Quién vive 2000 años? Ninguno. Entonces se estaba refiriendo claramente hasta que yo venga a la resurrección, a la manifestación del tiempo del reino. Entonces, la misma presencia de Dios con nosotros. Eso es Emmanuel, Dios con nosotros. Esa misma presencia de Dios. Entonces, para esto tenemos que tener palabra formada, versículos ahí, para poder invalidar todo. Lo del bautismo, Santa Cena, segunda venida, que después va a volver a tocarse eso, porque un tiempo lo toqué, pero después lo dejé de tocar. Y ahora con esto de la imposición de manos. Y parece algo que es insignificante, pero es levadura.
es incredulidad, es pisotear la sangre de Cristo, es tenerla por inmunda, algo que no sirve. Mirá que te pide cuenta por eso. Y si dice la palabra que es pecado, porque eso ya terminó, entonces estás pisoteando la sangre de Cristo, ¿cuántos años de pecado son acumulados? Desde que se predicó esa predica, 4 años. ¿No te pide cuenta eso? Y si no lo querés trabajar, ¿no te va a pedir cuenta ahora que te da el conocimiento? 4 años. Es pecado como a uno le puede agarrar pecado de pereza, a otro pecado del celular, a otro pecado de otra cosa, pero es pecado. Y por la retención del pecado, ¿qué viene? Viene el castigo, viene el tormento, viene el sufrimiento, viene el dolor. Entonces esto es lo que nos muestra la palabra. Muchos van a querer contender, bueno, yo, como dijo Pablo, no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Lo que me da el conocimiento yo lo voy a hablar. Le pese a quien le pese, no le guste, se sientan incómodos, lo quieren invalidar, a mí no me va a pedir cuenta, a mí se me abrió, a otros, está bien, cuando no se te abre, yo no digo nada, pero también tienes que trabajar para que se te abra, porque no puede estar estancado este evangelio. Dice la palabra, la profundidad y la riqueza, cuán insondables son, no queremos estancar, y algo que ha sido instruido encima. Se ve que ni nos despertamos en ese tiempo. Y todos decíamos, sí, confía. Hasta Marquito decía, sí. Vieron que Marquito medio bloqueado en el entendimiento. Sí, eso es confianza en la ley. Todos lo dijimos. Yo también le contendía muchas cosas y preguntaba, porque aún mismo me faltaba formación, esa fe. Pero estudiando después la palabra, escuchando ya de otra manera, pidiéndole perdón, le pedía perdón para que me abra otra vez la cabeza, para poder mantener la comunión esta mañana. Le pedía perdón, Señor, perdóname de esto, y bueno, y sobre todo le incluía la palabra. Entonces ahí se me empezó a acomodar, se me empezó a abrir, porque uno a veces piensa que puede estar equivocado. Porque imagínese, ¿no? Engañoso y perverso el corazón del hombre, dice. Y muchas veces uno dice, pero si estoy solo, nadie está de acuerdo y tal vez estoy errado. Pero también puede pasar como en el tiempo de Jeremías, que Jeremías tenía la verdad y los otros profetizaban cualquier cosa, vamos a decirlo. Entonces, si te da el conocimiento, uno va a tener que abrir esa brecha para que también tocar ese. Y si hay sinceridad en alguno, lo va a tomar y lo va a trabajar. Pero si se endurece, no lo va a trabajar. No va a pedir perdón. No va a confesar el pecado de levadura. Entonces va a defender la postura. Volvamos el tiempo a la ley, impongamos. No, son todos nuevos, 4 años. 4 años ya pasaron. Y ya venían un año, la gente esa nueva, un año antes que fallezca mi mamá. Mi mamá se van a cumplir 4 años la muerte. ¿Cuándo se va a tocar? O sea, ¿cuándo nos vamos a humillar? Porque más bien ellos no tienen la culpa, nosotros. Como instrumento, que no queremos tocar, muchas veces son incómodas esas verdades. Entonces, a ver, ¿cómo vamos a avanzar en el conocimiento? Después dicen siempre lo mismo, después que esto, lo otro. No. A ver, una persona decía, esto también, una persona que no está siendo instruida es fácilmente influenciable. Y le decían los instrumentos, ustedes que tienen pueblo tienen que instruir de esto, porque después va a venir otro y le va a leudar y se te va a ir. Le va a leudar. ¿Por qué? ¿Y por qué se te va a ir? Porque no tiene el conocimiento. Le va a leudar también porque no tiene el conocimiento. Y tercero, es que al no haber el crecimiento y al manifestarse los pecados, porque le está pidiendo más conocimiento y vos no lo instruís en esa parte, entonces no crece su conocimiento, no puede crecer su fe. Entonces ahí está el tema. Y te va a pedir cuenta, decía. Y le va a pedir cuenta. Y eso es lo que molesta. Eso es lo que molesta. Cuando le pide a uno la levadura, nadie quiere ser menos que el otro. Todos quieren ser gauchos. Todos quieren estar arriba de todo. El más, yo tengo el más conocimiento. A mí me usa el Señor. Yo soy cabeza. No, revelación como yo no tiene ninguno. Entonces, ese es el tema. No pedimos perdón de eso, no lo trabajamos. Y el que dice que no va a pedir perdón. En vez de decirle, Señor, abrime el conocimiento. Porque esto no se te abre natural así.
sin pedir perdón. Sin pedir perdón, no lo trabaja el pecado, te va a engañar siempre. Entonces, conoceremos y procederemos en conocer. Vamos camino al conocimiento, a ser formado, al crecer espiritualmente. Entonces, a partir de ahí, el Señor nos va a libertar, porque no puede haber liberación si no hay conocimiento. Por más oración que haya, si no hay conocimiento del enemigo y cómo actúa el poder del Señor, y bueno, en este caso del enemigo, ¿por qué? Porque la imposición de manos, ¿quién lo está utilizando? El enemigo, ¿para qué? Para desviar la fe en el sacrificio, y eso es vituperio. Y eso pide cuenta al Señor. Entonces en esto tenemos que meditar, para que el Señor nos abra la cabeza, para que destruya esa levadura. Vamos a seguir mañana, amén.